La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Tal vez de un 100%, un 60%. Porque algunos se hacen cargo de sus hijos, no todos, obviamente. Sí, porque creo que muchos o la mayoría se esfuerzan para trabajar y llevar el sustento a sus casas, aunque sí hay muchos que hacen loco con la plata y llegan sin los giros, ¿verdad? La mayoría de ahí tienen los hijos y ya después de que termina la relación se olvidan de la mujer y se olvidan de los hijos. Entonces, lo más importante de la ley de paternidad responsable es el reivindicar la filiación. La filiación es el derecho de las personas a reconocerse en su identidad, a saberse hijo de una persona. En estos últimos 10 años o con la nueva ley se implementaron nuevos mecanismos para que las mujeres pudieran acceder de una manera más ágil y más pronta a la búsqueda de la definición jurídica de la paternidad de sus hijos. Porque cuando funciona la ley y las personas tienen el apellido del padre y se sabe hijo de esta persona, esto significa que tiene derecho a heredar, derecho a la pensión alimentaria, derecho a ser protegido y a ser amado como una forma, digamos, de esta representación de la paternidad. Hemos visto que ha dado un buen resultado hasta el momento. Sin embargo, me parece a mí que para efectos cobratorios de pensión alimentaria o de alimentación no debe de haber prescripción alguna, porque sin alimentación nadie podemos vivir. Yo creo que en la última década la ley de paternidad responsable es tal vez el instrumento legal, jurídico, de mayor trascendencia en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de la niñez de este país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz, soy la directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional y le acompañaré en esta oportunidad en el análisis del tema Avances en Paternidad Responsable en Costa Rica, porque realmente queremos conversar con ustedes que nos acompañan en esta oportunidad sobre qué entendemos por paternidad responsable. ¿Tiene solamente que ver con manutención económica? ¿Tiene que ver con algo más allá? ¿Qué tanto hemos avanzado en esto y qué tanto tenemos pendiente? Por eso, para ello, hemos invitado en esta oportunidad a el señor Rodolfo Vicente, quien ha sido colaborador de Una Mirada. Don Rodolfo es director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia, INEINA, de la Universidad Nacional. Muchas gracias, don Vicente, por estar una vez más aquí con nosotros. muchas gracias a ustedes por invitarnos. También nos acompaña en esta oportunidad el señor Álvaro Campos, quien es el director del Instituto WEM, quien a la vez es profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Y también nos acompaña Jaime Chávez, quien es el gerente del Instituto WEM y coordina la campaña de paternidad que están desarrollando desde este instituto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias también por tomar en cuenta ese tema que es tan importante. Claro que sí, definitivamente es un tema en el que no podemos decir que no se haya hablado, porque tenemos bastante tiempo de estar oyendo hablar sobre el tema de la paternidad responsable. Claro. Se logró aprobar una ley, se empezaron a desarrollar una serie de acciones de tipo legal, más que todo, y de tipo de reconocimiento de hijos y demás, como explicaba la introducción del programa. Sin embargo,
¿Es eso lo único a lo que se refiere paternidad responsable o podemos pensar que es algo que debe ir más allá y que no necesariamente estamos trabajando para lograrlo? Adelante. En realidad es un instrumento muy importante, ¿no? Tener leyes que de alguna manera respeten los derechos y que garanticen especialmente los derechos. Eso es muy importante para un Estado que de alguna manera quiere crecer en desarrollo social. Sin embargo, la afiliación, como se planteaba, y el garantizar la parte económica, es una condición, digamos que una primera piedra para un edificio, pero no es el edificio, ¿verdad? Ojalá la paternidad se construyera a partir de una ley, ¿verdad? La paternidad es no mucho... era tan fácil como decir. Exacto, ¿verdad? La paternidad, y ojalá si hubiera que hacer más leyes de paternidad hay que hacerlas, pero la paternidad es una construcción sociocultural, ¿verdad? O sea, que va más allá, y va mucho más allá del acto de proveer. Y cuando decimos construcción sociocultural, no tiene que ver con lo biológico tampoco. Lo biológico es una concepción de paternidad. Hay concepciones de paternidad, hay modelos de paternidad que han estado de alguna manera imperantes a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros tenemos un modelo de paternidad en Costa Rica, que tiene también un origen histórico. Sí, claro. Pero hay otros modelos de paternidad, hay otras concepciones. ¿Qué es ser un padre? Hay culturas que dicen el padre es el que tiene relaciones sexuales con la madre durante el primer trimestre del embarazo, por ejemplo. No importa si es el que engendró. O hay culturas que dicen el padre es el hermano de la madre, ¿verdad? O hay culturas que dicen es nada más el que provee. Nosotros tenemos un modelo que es el que enfatiza, digamos, la parte biológica. Pero ese es un padre realmente. De eso estamos hablando, solo un padre que aporte económicamente. Y yo creo que eso es lo que se trata. Eso queda muy corto, se requieren más cosas. Sí, a mí me parece importante tomar 4 ideas básicas. Desde luego, mi formación jurídica es diferente y efectivamente creo, primero, que hay que retomar que tenemos 10 años de la Ley de Paternidad Responsable y que el inicio, cuando se inicia esta posibilidad de hacer esta ley, fue una crisis nacional. O sea, ya desde ahí hay una negación a una paternidad responsable. Desde ahí entiendo claramente que la ley es un medio para lograr un cambio cultural, no es un fin en sí mismo, pero que sí ayuda en un país tan legalista, ¿verdad?, donde tenemos más leyes de la cuenta, pero que efectivamente todo se quiere convertir en ley. Una segunda idea importante es que es una ley de segunda generación. Como segunda generación, después de la Convención de los Derechos del Niño, que viene a ser una ley para y por los niños y las niñas. No es una ley ni de varones ni una ley de mujeres. Y a partir de ahí complementamos qué tienen que hacer ambos géneros con la relación con sus hijos. Otra idea fundamental que propone la ley es fomentar una cultura de corresponsabilidad real, porque estamos en una ideología patriarcalista evidente, que lo que hace es creer que el padre es solo proveedor y se nos ha negado la posibilidad de ver la parte afectiva y el derecho al amor, que está como excluido siempre en los temas de derecho, y que en los temas de niñez y adolescencia es un derecho fundamental para los niños y las niñas. Otra idea clásica que me parece que la gente debe conocer y estar orgullosa de tener esta ley es un procedimiento simple, ¿verdad? Antes castigábamos a las mujeres y hacíamos una discriminación odiosa. Solo los hijos de matrimonio tenían ambos apellidos, o sea, solo los hijos de matrimonio tenían papá y mamá, y todos son construidos de la misma manera, curiosamente. Entonces esto elimina un poco el tema de la discriminación y se le permite a la madre decir quién es el padre de su hijo, porque casi que estábamos diciendo que toda mujer que no es casada es promiscua porque no sabía quién era el padre de su hijo. Y la ley nos ha demostrado en 10 años que no es cierto que las madres no conozcan quién es el padre de su hijo. Son poquísimas las excepciones de los que no saben. Dentro del ejercicio de responsabilidad en el tema de violencia y en el tema sexual, también vimos un bajonazo en la tasa de embarazos, ¿verdad? Lo que significa que ya el hombre empieza a cuidarse por temor a un embarazo y por temor a tener una responsabilidad paterna importante. Y un espacio importante también para cambiar esa ideología de que el padre es solo proveedor, ¿verdad? Sí. Porque efectivamente, si el padre es solo proveedor, estamos viendo un desbalance en la parte emocional del niño, que es un derecho personal del niño, tener contacto con ambos padres, tener un contacto real y tener no un sentido materialista de lo que es la paternidad. Entonces yo sí creo que la ley es un camino o una grada. Lastimosamente no se ha hecho las campañas necesarias a nivel de país para que llegue, ¿verdad? Cuando nosotros andamos en la Universidad Nacional, en las diferentes comunidades, en proyectos de extensión, todavía seguimos con un sistema patriarcal muy arraigado,
con un sistema de que la madre solo utiliza la parte material del padre y no hay una relación directa, aunque ya en las escuelas comenzamos a ver desde preescolar hasta el colegio una asistencia de padres a reuniones que llama la atención de que sí está creciendo la posibilidad de que el hombre se atreva a decir que ama a sus hijos y que puede estar acompañándolos. Quiero aprovechar que don Rodolfo habla de esta paternidad patriarcal. Es muy importante ese término, porque justamente a nosotros nos llega de herencia cultural. Recordemos que la paternidad es una formación, es un invento, es una creación histórica y cultural y social de la forma en que actuamos como padre. Entonces, a nosotros la influencia greco-romana de que Dios en el cielo, el Padre en la tierra, fue terrible. Porque entonces el Padre podía hacer lo que le diera la gana. El Padre podía disponer sobre la vida. Es más, en ciertas épocas de la historia, el Padre podía disponer de los hijos para matarlos, para alimentar al resto de la familia, por ejemplo. O de sacrificar a las hijas para tener más guerreros, por ejemplo. Entonces el hombre se convierte el Dios en la familia y puede hacer todo lo que quiera. ¿De qué momento? Hace 10 años, el Instituto Buen nació hace 11 años, para un Día del Padre, justamente. Por eso para nosotros es tan significativa esa fecha. Y nosotros sentimos el impacto de la ley de la paternidad responsable. Esta ley, primero, los hombres no la entendíamos. ¿Qué es lo que significa? Ni la queríamos, por un lado no la queríamos, después no las entendíamos. ¿Por qué? Porque yo, al ser el Dios en la casa, yo soy el que dice lo que se haga. Yo soy el que dice la ley, soy el que impongo la ley, el respeto, la obediencia. ¿Y cómo es que me van a decir estos jueces de familia qué es lo que tengo que hacer? Si yo soy el que estoy en la casa. Entonces, cuando se crea el Instituto Buen, pusimos un teléfono para llamadas y yo me acuerdo que fue una cantidad inmensa de llamadas. Justamente, ¿qué es lo que pasa? Explíqueme, ¿por qué me sacaron de la casa? ¿Por qué me impusieron esto? Pero si yo soy responsable, porque ahora dicen que una paternidad responsable, porque no entendimos nunca y todavía no entendemos por qué se llama paternidad responsable. Para algunos es muy fácil, porque al hablar de paternidad responsable es casi decir, yo soy responsable, ya deposité, y no me digan nada más, y que cuide a la familia, no. Y estamos hablando casi del 50% de las familias donde el padre vive fuera de la familia. Sí, precisamente esa percepción la tuvieron las personas que consultamos en Una Mirada. Hicimos un sondeo y las y los costarricenses consideran que todavía tenemos mucho que avanzar en materia de paternidad responsable. Vamos a ver qué nos contestó la gente que conversó con nosotros. Tal vez de un 100%, un 60%. Porque algunos se hacen cargo de sus hijos, no todos, obviamente. Porque son dedicados a su familia, porque son responsables, muchos, porque se interesan por sus hijos. Porque creo que muchos o la mayoría se esfuerzan para trabajar y llevar el sustento a sus casas, aunque sí hay muchos que hacen loco con la plata y llegan sin los giros, ¿verdad? Pues no en su totalidad, ¿verdad? Sí se ve mucho lo que es el abuso para los niños, para las esposas, entonces no se podría generalizar que todos sean unos buenos padres. En toda cultura hay unos responsables y otros irresponsables igual. Hay unos cumplen como se debe, pero otros no. La mayoría de ahí tienen los hijos y ya después de que termina la relación se olvidan de la mujer y se olvidan de los hijos. Entonces, ¿verdad? Como quien dice, si no hay mujer no hay hijos. Entonces yo pienso que la mayoría son irresponsables. Si tienen trabajo, obviamente que sí. Y dependiendo de la situación, como se encuentre con la señora o con la esposa. Claro que sí, somos responsables. Yo soy uno de ellos, por eso tengo a mi hijo a la par también. Tuve un padrastro que fue muy bueno conmigo. Él me dio el ejemplo de seguir esto que tengo ahorita y ser un buen padre para el día de mañana, ¿verdad? Y que mi hijo también sea igual. Bueno, estas eran las opiniones de las personas que consultamos. Llama la atención que algunos relacionan la paternidad responsable, ser un buen padre, con el tema económico. Otros hablan más de la cuestión afectiva. Entonces, ¿qué entendemos realmente por paternidad responsable? Es que tenemos que recordar la división sexual del trabajo propia del patriarcado. El trabajo productivo, el trabajo reproductivo. ¿Verdad? Supuestamente a las mujeres, la sociedad patriarcal les asigna el trabajo reproductivo, donde va el cuidado, la atención de los hijos. Y a los hombres el trabajo fuera,
el trabajo productivo, ir a conquistar el mundo afuera, ¿verdad? Y por lo tanto al hombre se le exige desde que surge el patriarcado ciertas destrezas, tiene que tener hijos, tiene que ser guerrero, tiene que ser fuerte, tiene que ser autoritario, tiene que darse a respetar, aunque eso implique el uso de la violencia. Se le exige de todo menos que sea afectivo. De hecho, Gilmore, desde la antropología, ha estudiado encargos universales para la masculinidad y dice ser proveedor, ser protector y ser preñador. Pero la parte afectiva no está dentro del paquete de la masculinidad. Entonces, en ese sentido tenemos un divorcio entre el padre proveedor, digamos que fuera proveedor, y el padre con destrezas afectivas. Ahí tenemos una gran dificultad. Y nosotros nos llegan hombres que quieren ser buenos papás, que quieren ser más que proveedores, que tal vez están separados y quieren estar cerca de sus hijos, pero no saben cómo. No tienen las destrezas. Sí, me parece también importante cuando uno ve las opiniones de la gente que seguimos en un porcentaje altísimo creyendo que paternidad responsable es responsabilidad económica. Eso se percibe, ¿verdad? Efectivamente, a mí me parece interesante que la gente empiece a pensar diferente y eliminar los mitos, que la ley trata de eliminar los mitos. Primero, un mito interesante es que no son más importantes los hijos matrimoniales que los hijos extramatrimoniales, porque no es en función del adulto que se califican los hijos, sino que los hijos en sí mismos tienen una importancia como sujetos de derecho independiente. Entonces, eliminar ese mito ya en esta sociedad del siglo XXI ya sería un éxito, ¿verdad? Que hasta que molesta hablar de hijos extramatrimoniales. Y por lo general, entonces, el padre es muy poco afectivo con los hijos extramatrimoniales porque le causan problemas con su pareja o con la pareja que esté estableciendo relaciones. Lo otro que me parece importante en este ejercicio de paternidad responsable, que es que los hijos no son solo de la madre, aunque tenga una característica que viene desde la antigüedad, ¿verdad? De que la madre cría a los hijos y el hombre es guerrero, también ese es un problema genético de antigüedad, porque entonces el hombre solo puede hacer una cosa y la mujer puede hacer varias cosas, ¿verdad? Hay varios estudios interesantes de por qué la mujer puede hacer varias cosas y el hombre solo uno, porque tenía uno que estar pensando en el mamut para cazarlo y la mujer tenía que quedarse viendo a ver cómo cuidaba a los hijos y qué les daba de comer, situación que se sigue manteniendo importante, ¿verdad? Pero entonces el hecho de que el hijo no sea solo de la mujer y que se comparta la responsabilidad de la casa, significa que el hombre comienza a aprender cómo se puede ser afectivo, porque es un aprendizaje, o sea, tenemos que enseñarnos a nosotros mismos que ser afectivo no es estar cambiando una ideología completa, sino que es una parte que el niño tiene derecho a tener un padre afectuoso, a tener una relación bonita. Y lo otro que me parece que en esta relación de paternidad responsable es también que el hijo tenga la posibilidad de contar con padre y madre, contar con dos figuras y con dos figuras que no es una solo para ejercer la autoridad, que en realidad seguimos ejerciendo autoritarismo y no autoridad, y otra que es figura afectiva, que es la madre. Entonces también el modelo no es solo un problema del varón, ¿verdad? En eso yo estoy claro. También el problema es un problema de la mujer, ¿verdad? Porque la mujer utiliza a sus hijos para conseguir y el hombre utiliza a sus hijos para molestar a la mujer. Entonces lo que yo necesito es que se vea que si entendemos al niño o la niña como un ser humano independiente, vamos a avanzar más en este proceso de paternidad responsable. Que paternidad responsable va mucho más allá del concepto tradicional del padre proveedor y de esa idea que por muchísimos años ha prevalecido en nuestra sociedad de que mientras el padre cumpla con el dinero, con el alimento, es suficiente. Sin embargo, bueno, tenemos 10 años de contar con esta ley de paternidad responsable y si bien se ha avanzado en este ámbito jurídico y del reconocimiento de los derechos de los hijos y las hijas en materia de, uno, saber quién es su padre y segundo, por ende, tener los derechos que esto corresponde, es mi parecer, es una percepción muy personal que si bien hemos avanzado en esos ámbitos, digamos, del reconocimiento de los derechos y demás, no ha habido un avance paralelo en la materia de eso que ustedes mencionaban en el segmento anterior, ¿verdad? De la concientización, de descubrir esas destrezas que como ser humano tengo, independientemente de si soy hombre o soy mujer, y de esa posibilidad de llevar esa paternidad más allá. Ahora, ¿qué es lo que nos ha faltado
para lograr precisamente esa transición? Porque como ustedes comentaban, en el Instituto WEM ustedes reciben decenas de solicitudes en este sentido. O sea, nuestros hombres quieren ir más allá, pero ¿por qué no hemos podido avanzar como sociedad en ese sentido de una manera más enfática, por llamarlo de alguna manera? Yo creo que es sobre todo por el poder y la misoginia. Son tal vez los obstáculos más grandes a los que nos estamos enfrentando. Primero, considerarme yo con el poder suficiente de demandar, digamos en el caso que no viva yo con mis hijos, de demandarle a la mujer en qué gasta lo que le doy yo. Eso es una necesidad vital de los hombres que llegan. Mantener el poder aún estando fuera de la casa. Eso sí contribuye económicamente, porque también en esos hombres que no viven con sus hijos o hijas, también está el cómo me quito el tiro, así lo dicen textualmente, de la pensión, de la responsabilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué quitarse el tiro? Porque no es, ellos lo que dicen uno diría, pero ¿por qué quieren afectar a los hijos y a las hijas? No, es afectar a la mujer. Por eso digo yo que es de misoginia, porque es decir, voy a quitarle el derecho, el poder, y voy a jugar con la necesidad de los hijos. Es terrible ese razonamiento, pero son los argumentos que ellos le quedan como para poder decir, aunque no esté en su casa, yo sigo mandando. Y eso se mantiene muy vigente en casi todos. E inclusive los padres que viven con sus hijos también mantienen este tipo de relación, en que si yo soy el proveedor, yo soy el que mando. Yo soy el que dice cómo se hacen las cosas. Y ahí también no importan los hijos. Lo que importa es el poder contra la mujer. Recordemos que la masculinidad se forma justamente en renuncia a todo lo que es masculinidad. Entonces, puedo hacer cambios, ¿cómo se llama? Como por encimita. ¿Eh? Entonces yo puedo decir, yo ayudo en oficios domésticos. Yo ayudo en los labores de trabajo, de la casa. Pero es ayudo, no... Y cuando quiero. Y cuando quiero, cuando me siento bien. No es que es una función mía, la educación, el cuidado, la protección. Eso no lo consideramos. Nosotros tenemos aquí, permítame leer este texto. Sí, claro. Un padre que está ausente y distante de la cotidianidad y de los intereses prácticos de sus hijos es porque no los conoce a los hijos y a las hijas. No saben sus deseos, sus sueños, sus esperanzas, sus frustraciones. No les interesa. Es más, un padre no puede llegar y tomar a un hijo como confidente o una hija como confidente y decir, mira, tengo problemas, me está pasando tal cosa. No, el poder me impide. Y todos los hombres que llegan al Instituto WEM llegan con esta situación. No pueden, no saben cómo desarmar esto como para bajarse, quitarse la corona, tirarse al suelo, jugar con los niños o con los adolescentes o con los jóvenes. No sabemos. Entonces pensamos, yo soy responsable, yo cumplo con traer. Y ahí viene la otra complicación también misógina. ¿Y si ella gana más que yo? Es otra complicación. Sí. También no saben escuchar, ¿verdad? Porque una masculinidad distinta implica escuchar, implica expresar emociones, implica mantener un diálogo horizontal, no desde la autoridad, ¿verdad? No desde la jerarquía, y tampoco tienen esas destrezas. Algunos desean hacerlo, y entonces salen con el hijo adolescente y no saben de qué hablarles. ¿Ya estudió? ¿Y cómo le fue en el examen? Sí. Y el chiquillo le va a decir, sí, bien, y ya no tiene nada más que hablar, ¿verdad? Entonces, esa construcción del vínculo afectivo, y puede hacer que los quiera mucho, no estamos cuestionando eso, pero esa destreza de ir más allá, no estamos diciendo que las mujeres las tienen, pero en el caso de los hombres, que es con lo que trabajamos, sabemos de que le cuesta muchísimo. No tiene esas destrezas y nadie se las enseñó. Cuando damos talleres de paternidad, donde revisamos con los hombres cómo fue su propia experiencia como hijo primero, relatan casi siempre historias de padres que tampoco fueron afectuosos y ellos repiten el modelo. Y ellos no quieren repetir el modelo de papá. Es decir, yo no quiero ser como mi papá, pero lo repetí en versión corregida y peor, ¿verdad? Digo, corregida no, en versión empeorada, pero aumentada, ¿verdad? Y no quieren hacerlo. Entonces, pareciera que no basta con decir, yo quiero ser un mejor papá. No basta con leer algo sobre cómo comunicarse. Eso no basta.
Se requiere que yo revise cómo aprendí a ser hombre y que yo revise cómo fueron mis experiencias como hijo con mi papá, para que logre quedarme con aquello que me sirve y que logre romper con aquello que no me sirve. Y la lesión más grande es la dificultad para expresar las emociones, el contacto físico, el cuido. Contacto físico solo en eventos especiales o solo si es la hija, pero al hijo no, y si es el hijo grande tampoco. Hay hombres que nos dicen después de un taller de paternidad, yo voy a ir a abrazar a mi hijo de 30 años porque desde que cumplió 12 lo dejé de abrazar. Y voy a irlo a abrazar y voy a decir que lo quiero. Entonces como que tal vez muchos hombres han logrado hacer esto, pero la expresión afectiva, física, es también un elemento fundamental. Y para eso los hombres necesitan un proceso personal y grupal para hacer esta revisión y este cambio. Y el Estado no promueve estos procesos. No hay políticas públicas que de alguna manera estimulen el trabajo con los hombres, como que si por decreto los hombres fueran a cambiar. Sí, precisamente por eso fue que Una Mirada le consultó a la Defensoría de los Habitantes y al Instituto Nacional de las Mujeres su opinión sobre qué tanto hemos avanzado en materia de paternidad responsable en Costa Rica. Bueno, desde el punto de vista del Instituto Nacional de las Mujeres, los resultados que hemos tenido con la aplicación de esta ley son altamente positivos. Partimos del año 2001, cuando teníamos cerca de un 30% de nacimientos en este país de lo que en su momento se llamó padre desconocido, o bien lo que hoy se conoce como padre no declarado. Si lo vemos en el tiempo, ese porcentaje ha ido disminuyendo considerablemente. Hoy tenemos un 6.9% de nacimientos de padre no declarado. Lo más importante de la ley de paternidad responsable es el reivindicar la filiación. La filiación es el derecho de las personas a reconocerse en su identidad, a saberse hijo de una persona. Pero esto no solamente tiene un derecho o una dimensión emocional, sino también una dimensión de derechos, porque cuando funciona la ley y las personas tienen el apellido del padre y se sabe hijo de esta persona, esto significa que tiene derecho a heredar, derecho a la pensión alimentaria, derecho a ser protegido y a ser amado, como una forma, digamos, de esta representación de la paternidad. Bueno, se ha señalado de que esta ley es fundamentalmente un mecanismo de filiación, de reconocimiento, que para que se dé esa paternidad responsable o ese involucramiento de los hombres en todo lo que tiene que ver con la crianza y la atención de los niños y de las niñas, se requieren de cambios culturales y que esos cambios culturales difícilmente los va a lograr una ley. Efectivamente, así lo es. Sin embargo, en este caso estamos viendo cómo un instrumento legal, ¿verdad?, que tiene un objetivo muy concreto, que es el reconocimiento paterno de hijos nacidos fuera del matrimonio, también comienza a apoyar, a generar también de una u otra manera estos cambios en visiones y en prácticas. Hay que hacer el brinco cualitativo a que no solamente es ser padre registral, sino ser padre afectivo, de lo que significa la dimensión afectiva de saberse responsable por una persona menor de edad y aun cuando es mayor de edad, pero saberse responsable, ejercicio de la patria potestad, que significa la toma de las decisiones, de manera que en eso también debemos de trabajar cotidianamente para que no se sienta que esto es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, que son quienes tienen a su cargo el cuidado de los niños y las niñas. Y precisamente porque parece que prevalece esa idea de esa exclusividad, ¿verdad?, del cuidado de los niños en relación con únicamente sus madres, es que, por ejemplo, a inicios de año se reportaba que cerca de 80,000 mujeres decidieron no acogerse a la ley de paternidad responsable. Simplemente dijeron, en esto no tengo interés, yo voy a criar sola a mi hijo, porque probablemente esa idea de eso que ustedes decían, de someterse a ese mecanismo de control que significa recibir una mensualidad que involucre, que haya un control en la forma de vivir de la familia y demás, era algo a lo que no querían someterse, porque por lo mismo que ustedes comentaban, porque seguimos viendo la paternidad solamente relacionada con el asunto el tema de proveer, y tenemos mucho que avanzar en materia del desarrollo de esas otras habilidades. ¿No es así, don Rolfo? Sí, yo quería retomar un poco ese tema, ¿verdad?, porque efectivamente, bueno,
no sé si estoy soñando o quiero ser muy positivo, que es el tema cuando uno trabaja con niños y niñas. Pero efectivamente, un cambio cultural requiere 2 generaciones para cambiar. No es así nomás. O sea, 10 años estamos empezando con una ley que adelanta un proceso para llegar a algo, pero en contrapartida tenemos 2000 años de historia patriarcal, ¿verdad? De historia donde el hombre no ha tenido posibilidades de expresarse y el Estado no ha asumido ese reto tampoco, ¿verdad? Porque ahora es una cosa de enseñar, yo puedo aprender a ser mejor padre. Y cuando uno va a pequeñas comunidades o va a hacer talleres de cualquier cosa, efectivamente el hombre está dispuesto a aprender, pero ese aprendizaje del hombre tiene que ser compartido por la mujer también. Claro. Y la mujer también enseñar, porque la mujer replica el sistema patriarcal en las zonas rurales muy fuertemente. Entonces yo sí quiero ver que, bueno, que la ley está en un periodo trascendental para nosotros, porque efectivamente es única en el mundo, ¿verdad? Trataron de decir que era una copia de la de Portugal, no es cierto. La de Portugal se judicializa completamente. Nosotros avanzamos en un tema de que a nivel administrativo logramos poder darle a las mujeres la posibilidad de decir, este es el padre del niño. Y el otro concepto que a mí me parece preocupante es que seguimos viendo al niño como un objeto, sobre todo los padres y las madres. Eso de que yo no utilizo la ley para no tener a ese hombre molestándome. También tengo muchos que dicen, yo no voy a poner pensión alimentaria, aún teniendo derecho para no tener el hombre molestándome. Es que esa pensión y esa ley no es una escogencia de la madre o el padre. Es una ley, un beneficio para un niño, una niña como sujeto independiente, porque si no, estamos dejando completamente de lado el tema de ciudadanía. Las leyes se hacen para sujetos determinados, esta ley es para los niños. No es que a mí me pregunten si yo la aplico o no la aplico, la ley es de aplicación, ¿verdad? Y entonces, el negarle a un niño saber quién es su padre para no tener una intromisión está haciendo un ejercicio abusivo de la autoridad parental. Entonces también eso me preocupa. También yo sé que no toco a la ley de paternidad responsable, pero también tenemos muchos hombres separados que quieren tener a sus hijos, no vivir con ellos, pero sí tener una paternidad afectiva, cercana, compartir, y se les hace realmente un mundo tener ese permiso social. Los regímenes de visitas en este país, yo no sé de derecho, pero parece que duran eternidades, ¿verdad? Porque de alguna manera quieren y son meses y que no se puede y que le permiten ver a los hijos poquito. ¿Quién ha definido que tiene que ser un miércoles y luego un fin de semana el otro? O sea, y los hombres no tienen voz para eso tampoco, ¿verdad? Estamos de acuerdo que hay muchos que dejan abandonados a los hijos o que de alguna manera quieren a los hijos, pero con la madre incluida, ¿verdad? Y si no va la madre, entonces los hijos no. Pero también hay muchos otros que se acercan al instituto queriendo ejercer la paternidad y no lo dejan, el mismo sistema legal. O sea, entonces creo que en ese sentido también hay que tomar en cuenta de que todo el sistema está montado muy patriarcalmente, muy para que el hombre, de alguna forma, no es importante el afecto del hombre en los hijos, ¿verdad? Entonces creo que habría que empezar a modificar desde el código de familia y una serie de cosas para que aquellos padres que realmente desean ejercer una paternidad comprometida y afectiva, no hayan tantas trabas legales para que la ejerzan. ¿Y cómo hacemos para promover estos cambios? Porque definitivamente 10 años tenemos de la ley, hemos hablado bastante del tema. Como ustedes dicen, cada vez es mayor la necesidad en la población masculina de querer, uno, no ser como mi papá, y dos, ser alguien importante en la vida de mis hijos. Pero ¿cómo lo hacemos? A mí me llena mucho de esperanza, don Rodolfo, ahora que dijo que se ocupaban 2 generaciones para hacer cambios y que llevamos 10. Entonces, como que me llena de esperanza porque efectivamente los hombres quieren cambiar su paternidad. Estamos cansados de la paternidad que heredamos, de que yo nunca recibí un cariño, un aprecio o está bien, sino que yo salía bien en las notas y eso es lo que tenías que hacer. Ah, no, qué bien, de verdad. Y ahora nuestros hijos, yo tengo un hijo ya de 19 años, exigen otras cosas. Exigen cambios en nosotros mismos que tenemos que pellizcarnos. Disculpen la expresión popular, pero es eso. Tenemos que darnos cuenta de que estamos en un modelo en crisis, que ya ese modelo de paternidad patriarcal, tradicional, de poder, de odio a las mujeres, de odio a todo lo que es diferente a mí, ya terminó y que tenemos que hacer cambios. Entonces, por ejemplo, yo podría haber dicho a mi padre, papá, te amo mucho. Y él decía, me imagino. Ahora yo le digo eso a mi hijo, me imagino, y dice, ¿cómo que te imaginas? Vos no me amas.
Vos das por supuesto que... Entonces, los hombres desean hacer esos cambios y nosotros lo vemos día a día porque más que al instituto llegan por situaciones de violencia, lo que los mueve es ¿qué hago yo como padre ahora? ¿Cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para cambiar? ¿Y cómo hago para olvidarme de que yo ya tengo una ex esposa, pero no son ex hijos, sino que son hijos que tienen que convivir con nosotros? ¿Sabes? A nosotros nos ha funcionado muy bien el ponerlos a jugar. A ver, pónganse a jugar actividades lúdicas. Los hombres no nos sabemos divertir. Yo sé encender el televisor para ir a un partido de fútbol y cambiar a ver dónde hay otro partido de fútbol o otro deporte. Y apenas les meten el gol al equipo propio, apagan el teléfono. Sí. Entonces, tenemos que aprender a actividades lúdicas. Nosotros tenemos talleres. Entonces, los hombres se reúnen con los hijos de diferentes edades. Entonces, los que tienen los niños más pequeños se quedan de pie y empiezan a criticar el dibujo. ¿Qué estás haciendo? Ese soy yo. Qué feo estás. Entonces hay que ayudarles a decir, primero tírense en el suelo donde están sus hijos o sus hijas y empiecen a dibujar. Usted lo haría mejor. Usted sabe dibujar. A ver, plantéelo. Y empiezan a hacer cambios muy importantes. Uno de los testimonios que me conmovió más a mí en la actividad del año pasado, del Día del Padre, fue un chiquito que dice, mi papá sabe jugar bola. Oh. Mi papá sabe, y estaba emocionadísimo porque el papá sabía jugar bola. Y él tenía 12 años y a él le gustaba el fútbol y no sabe que papá jugaba bola. Entonces, si no sabemos esas particularidades propias, eso que está dentro de nosotros, tenemos que perder el miedo y abrirnos a nuestros hijos. Pero nosotros nos cuesta mucho romper esa armadura para que descubran, porque probablemente van a encontrarse con que yo tengo vicios, con que yo tengo problemas, con que yo sufro porque no me alcanza la plata. Y todo eso lo tratamos de ocultar para ser un padre perfecto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es salir de esa armadura y descubrirnos tales como son. Y que nos critiquen y que nos digan, pero papá, vos fallaste en eso, pero papá, y decir, y sí es cierto, yo fallé en eso. Y lo que no quiero es que usted pase por ahí. Entonces, claro. Es muy conmovedor trabajar con esos papás porque esta vez, la primera vez en su vida que se atreven a cuestionar que la paternidad no es única y que la paternidad se hace junto con los hijos. Y también permitir a que existan otros papás, porque el papá no es solo el que engendra, sino el papá es el que convive. Entonces yo puedo permitir que el tío materno sea también padre. Claro. O que el nuevo compañero de mi esposa sea también padre y no estar peleando. Esas peleas de gallitos y que yo mando y que el otro es mi hijo y yo le hago, lo enjacho para que no vea a mi hijo o a mi hija. No, más bien permitir que haya variedad de padres. Nosotros hemos visto que si yo soy un padre golpeador, si yo soy un padre violento, misógino, homofóbico, mis hijos y mis hijas van a repetir ese modelo. Mis hijas probablemente se casen con un esposo que también repita esa violencia. Y precisamente sobre cómo construir esa paternidad responsable, no solamente, sino diferente, ¿verdad? Es de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento, pero ahorita tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos aquí en Una Mirada, quédese con nosotros. Cuando se diseñó la ley de paternidad responsable, lo más importante fue desjudicializar el procedimiento. Es decir, que las mujeres pudiesen identificar claramente quién era el padre y hacer una desformalización de lo que antes era un engorroso procedimiento judicial. La otra gran virtud que tiene la ley es haber creado una presunción de paternidad. Mire, yo lo veo muy positivo. En estos últimos 10 años o con la nueva ley se implementaron nuevos mecanismos para que las mujeres pudieran acceder de una manera más ágil y más pronta a la búsqueda de la definición jurídica de la paternidad de sus hijos. Y esto ha llevado como consecuencia también que haya un cambio en la percepción de muchos hombres para asumir responsablemente la función que están llamados a realizar, ¿verdad? Entonces ha sido positiva para ambos, para hombres y para mujeres que procrean niños. Hemos visto que ha dado un buen resultado hasta el momento. Sin embargo, me parece a mí que para efectos cobratorios de pensión alimentaria o de alimentación no debe de haber prescripción alguna, porque sin alimentación nadie podemos vivir.
Y es una de las cosas que también tenemos que entrar en una reforma, porque si el derecho alimentario es imprescriptible, ¿verdad?, no podemos limitarnos a cierto tiempo. Pero sí, en definitiva, nos ha favorecido, nos ha ayudado mucho esta ley de paternidad responsable. Yo creo que en la última década, la ley de paternidad responsable es tal vez el instrumento legal, jurídico, de mayor trascendencia en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de la niñez de este país. A mí me encantaría que pudiéramos reflexionar en este último segmento sobre qué cosas podemos ir haciendo tanto dentro de nuestra cotidianidad como, bueno, aquellas cosas que también como país tenemos que hacer para ir cambiando esta situación de manera que estos niños y niñas con los que trabajamos en la Universidad Nacional, en el Instituto, puedan ir creciendo hacia una paternidad distinta, porque ya sabemos que en esto, pues, al ser una cuestión social, tanto hombres y mujeres estamos involucrados en promover esos cambios. En realidad, bueno, lo que podemos hacer desde la universidad, y lo hacemos, es meter todo el tema de niñez y adolescencia en los diferentes cursos de todas las facultades. Y dentro de esa parte, desde luego, está paternidad responsable. En el sentido que decía don Jaime, ¿verdad? Yo creo importante retomar el hecho de que los papás no tenemos que improvisar o indicarle a los hijos que estamos en un pedestal, porque precisamente al llegar a la adolescencia y ver que su padre no era el pedestal, sino que se le vino abajo, entonces pierde una credibilidad completa. Es decir, somos seres humanos, nos equivocamos y podemos seguir construyendo con los hijos. Ese es un tema interesante. Primero que los grupos etarios, el hombre no conoce etapas de desarrollo del niño porque se lo dejó a las mujeres. Cierto. ¿Verdad? El tema de niñez y adolescencia y familia se lo dejó a las mujeres, entonces, sí, a mí inclusive me han preguntado, ¿y qué hace usted de director del INEINA, siendo abogado? Exactamente, ¿verdad? Como, ¿qué está haciendo ahí? Como que debería ser una mujer, no usted. Debería ser, ¿verdad? Entonces, ver, digamos, la etapa de nacimiento, la etapa de embarazo, ¿verdad? Porque todo el tema de esto inicia antes del embarazo, pero ya es ser demasiado drástico uno, pero efectivamente, pero el tema de embarazo y el tema de nacimiento no es un tema en que el hombre se involucre, ¿verdad? Entonces también esa parte, no sé qué hacer con el chiquito, no sé cómo bañarlo, no sé cómo cambiar un pañal, no sé cómo... Y la misma madre, qué miedo dejar al bebé con el padre. Entonces, y si finalmente lo dejan, lo critican. Y si finalmente lo deja, lo critica. Después hay otro momento en la vida que hay un poquito más de relación, que es el niño en la escuela, hasta 7º año, que tiene un poquito más de relación con el padre, pero después se vuelve a apartar en la adolescencia porque como nos vendieron los virus, por eso todos los discos los rompí, de que la adolescencia es un problema, ¿verdad? Y la gente tragó el cuento de que la adolescencia es un problema, entonces cuando hablamos del tema de adolescentes, toda la gente piensa en problemas. Entonces, ese problema hace que la gente no hable con los adolescentes, no se comunique con ellos, entonces hay un desvínculo ahí permanente. Entonces, ¿qué hacemos? Que es la pregunta de Maribel. Bueno, lo que hacemos es meter el tema en todos los proyectos de extensión. La universidad, la mayoría de sus proyectos son de extensión, andamos por todo el territorio nacional. Somos poquitos, pero consistentes. Qué bueno. Y sabemos que tenemos que hacerlo y sabemos que podemos enamorar a la gente en los temas que tiene que enamorarse. Y efectivamente lo que se logra es devolverle al varón la posibilidad de aprender y buscar ayuda para aprender, pero también darle a la mujer las armas necesarias para no creerse que le están invadiendo su espacio. Es que el problema es cuando se sienten que se les invade un espacio que ha sido típicamente solo de las mujeres. ¿Y qué logramos? Bueno, ya en la parte académica total, los estudiantes y las estudiantes no conocían estos temas. Entonces hay una reacción muy interesante de que yo no conocía y se puede hacer. Eso es importante porque también lo estamos viviendo. Bueno, nosotros tenemos toda la temática, ¿verdad? Pero lo estamos viviendo por lo menos con el castigo físico, ¿verdad? A mí me pegaban, yo pego. A mí me cascarean, yo cascareo. Pero cuando ya uno hace el enfoque y decir cómo se sintió, por qué se sintió, cómo lo está haciendo, también creo que estamos ahí más poquito avanzando también contra el castigo físico, metiéndolo dentro del eje de violencia para eliminar socialmente el tema de que hay violencia, violencita y violenzota, sino que hay una violencia. Cierto. Y si no, vamos a seguir consintiendo cosas. Y a partir de eso es violento que los niños no puedan tener un contacto con sus padres como debe ser efectivamente. Nosotros, bueno, ofrecemos talleres de paternidad a los hombres. Son talleres vivenciales donde revisan su propia construcción como hombres y como padres y como hijos. También somos poquitos, pero poquitos consistentes. Trabajamos en 6 comunidades, además de la sede central. En cada comunidad hay un grupo de hombres y una red de hombres
que organizan actividades mucho relacionadas con la paternidad. Por ejemplo, para el Día del Padre, ellos organizan el 26 de junio una actividad muy masiva en una finca donde van los hombres con sus hijos de diferentes edades, etc. Y hay una campaña que estamos impulsando, campaña que se llama Campaña Paternidad. El lema es Amor, Presencia y Compromiso de Padre. Está dirigida a todos los hombres que son padres o que cuidan niños y niñas, que pueden ser también padres biológicos, separados, adoptivos, padrastros, abuelos, tíos y cualquier figura masculina que cuida de otros. ¿Y qué es lo que pretendemos? Que los padres se involucren más en el cuidado diario de sus hijos, que los padres desarrollen habilidades afectivas, comunicativas, que logren prácticas de equidad de género o buen trato y que las enseñen a sus hijos e hijas, paternidades que compartan equitativamente entre el padre y la madre las tareas de cuidado, crianza y domésticas, el derecho del padre a cuidar y estar presente después de una separación, etcétera. Que los padres aprendan a cuidar la salud y que cuiden la salud de los otros, ¿verdad? Y también que hayan políticas de género, laborales y de salud que promuevan también esta paternidad. Esta campaña va a tener varios lemas porque va a tener varias consignas y dibujos según sea si es hombre campesino, indígena, si es hombre de área urbana. Va a implicar, es una campaña de movilización social que pretende articular diferentes sectores sociales y actores que estén trabajando el tema de paternidad para que en red hagamos propuestas, tanto al Estado como también hacer actividades preventivas con hombres en la comunidad. Esa es una campaña que la estamos coordinando también con unos compañeros de Chile. Hay una campaña chilena similar, igual, de campaña paternidad. Y la idea es para trascender más allá de un taller y poder hacer algo que llegue a más sectores. Sí, yo creo que, como decía Rodolfo, eso es un tema que hay que mantener vigente, que hay que estar hablando, aunque sea poquito consistente, me gustó esa frase, pero mantenerlo vigente y actualizarlo cada momento. A mí me paró el pelo de esa cifra que dijo usted, 80.000 mujeres. En los 10 años, 80.000 mujeres decidieron no acudir a la ley. Y para nosotros la paternidad, la contraparte más cercana es justamente la mujer. La mujer es la que le tiene que decir, mira, jalarnos las orejas, poné atención, la forma en que estás ejerciendo la paternidad no es la correcta. Esa es el más cercano. Si una mujer renuncia a ese derecho, téngalo por seguro que ese hombre no va a cambiar. Va a haber otras víctimas. Y ahí van involucrados otros hijos y otras hijas. Y va a ser lo mismo. Porque la impunidad en ese sentido no hace cambios. Más bien se vuelve más permisible que los hombres sigamos en ese camino. Por eso es que nosotros insistimos mucho en que no importa el tipo de paternidad que desarrollemos, olvidémonos del poder, del control, olvidémonos de la misoginia, olvidémonos de la homofobia, porque todas esas son cosas que impiden al hombre a poder cambiar su paternidad. Y apostamos mucho a la paternidad porque donde hemos visto más cambios en los hombres es justamente trabajando el tema de la paternidad. Cuando hablamos de amor, presencia y compromiso, es como la visión de los hombres contrapuesta a responsabilidad. No me hablen de responsabilidad, más bien háblenme de cuidarme. Pero si yo ni me cuido de la salud, que ese sería otro tema lindísimo para desarrollar, si yo no me cuido a mí mismo, ¿cómo voy a cuidar a los demás? Sí, y precisamente por eso es que los invitamos a ustedes a venir hoy a Una Mirada. Les agradecemos muchísimo que estuvieran con nosotros. Desgraciadamente el tiempo una vez más se nos acabó, pero los vamos a volver a traer para que hablemos de otros temas relacionados con cómo construir mejores sociedades a partir de mejores hombres y mejores mujeres. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por estar con nosotros en una edición más de Una Mirada. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.